Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a la segunda clase de Historia del Cine de Terror. En la clase anterior abordamos los temas correspondientes a la era de 1890 a 1920, incluyendo los inicios del género de terror literario, cómo empezó el horror en el cine, cómo fue evolucionando poco a poco de ser una serie de trucos y de experimentos para ver qué podía hacer el cine a ya adaptaciones bien formadas de literatura con ya un sentido no solo narrativo, no solo dramático, sino propio del terror como parte del medio cinematográfico, ya haciendo uso de cosas que solo pueden ser transmitidas por medio visual. Por ejemplo, en lo que nos enfocamos mucho fue en el expresionismo alemán y de cómo abrió paso a una mise-en-scène, a una formación de escenario y de escena mucho más dramática y propia del género. Además, algo que recordarás si viste la clase anterior es que el contexto histórico es una pieza muy importante que se debe de comprender y analizar para entender el género de terror y sus orígenes. Todo monstruo tiene una raíz social, ya sea proveniente de un contexto social más general como el golem y la persecución judía, o experiencias mucho más personales como en el gabinete del Dr. Caligari, que era basado en las experiencias de los escritores durante la Segunda Guerra Mundial, unas experiencias muy personales con un doctor. El cambio más grande al llegar a la década de los 30 fue la llegada del sonido. Esto comenzó en el año 1928 con la película El Terror de Warner Bros. Pictures. Esa fue la primera película usando el sistema Vitaphone de sonido en disco. Y fue la primera película donde la gente ya podía hablar durante toda la trama. Aunque la película en realidad fue mal recibida incluso en sus tiempos, la innovación del sonido cambió por completo el juego. Algo interesante también es que en realidad hasta la década de los 30 la palabra horror no era utilizada para describir al género cinematográfico, sino que las películas que cubrimos anteriormente eran consideradas melodramas oscuros debido a sus personajes, al ambiente, pero con la llegada de Universal Pictures, ya con ganas de crear una industria y un modelo de negocios ya reconocible como marca, adoptaron el término de terror para describir a sus películas y a sus monstruos que eran basados pues en literatura de terror, así ya homogeneizando el género y creando muchas de las bases y clichés que ahora reconocemos. Es muy fácil acusar a Universal Pictures de crear la base de lo que consideramos el terror moderno. Y aunque no creo que eso es justo, sí es importante reconocer que crearon la imagen moderna de muchos monstruos clásicos, como por ejemplo Drácula, cuya representación cambió completamente de la que vimos en Nosferatu anteriormente. Ahora es imposible pensar que fuera así el concepto de un vampiro. Simplemente imagina qué sería de Twilight. Universal Pictures comenzó a producir películas de terror con elementos góticos en 1923, aunque en realidad no tomaron éxito hasta la década de los 30. Esta se convertiría retroactivamente en la primera fase de la serie de monstruos clásicos Universal, la cual continuaría por otras 3 décadas. Los monstruos clásicos de Universal Pictures en la década de los 20 incluían personajes deformados como Quasimodo de El Jorobado de Notre Dame, el fantasma de la ópera y Gwynplaine de la novela El hombre que ríe. En la década de 1930, Universal Pictures
continuó produciendo películas basadas en el horror gótico. En esta década, el estudio reunió a varios monstruos icónicos de la historia del cine, incluyendo Drácula, Frankenstein, la momia, el hombre invisible y el hombre lobo. Cada película protagonizada por estos monstruos continuaría haciendo secuelas y cada uno de ellos se cruzaría entre sí en un universo cinematográfico compartido. Les suena conocido, ¿verdad? Las películas se clasificarían retroactivamente como parte de la serie de monstruos clásicos de Universal, la cual, por cierto, han intentado regresar en la última década. Es lo que está de moda, ¿verdad? El 14 de febrero de 1931, Universal Pictures estrenó su primera adaptación cinematográfica de Drácula, la historia popular de un vampiro que llega a Inglaterra donde se aprovecha de una joven. La película se basó en la obra teatral de Hamilton Dean y John L. Balderston, que a su vez se basó con muchas libertades en la clásica novela de 1897 de Bram Stoker, que recordemos sus herederos rechazaron anteriormente la adaptación que resultó en Nosferatu. Esta película fue dirigida por Todd Browning y protagonizada por Bela Lugosi como el Conde Drácula, el papel más emblemático del actor. La película fue generalmente bien recibida, elogiando a la película por su ambiente, por su melodrama, en fin, fue el paso correcto para de verdad darle impulso a los planes de Universal Pictures. Incluso ha sido considerada como el verdadero comienzo de las películas de terror como un género distinto y de la película de vampiros como su subgénero más popular. I'm sure you will find this part of my castle more inviting. Well, rather. It's quite different from outside. Oh, and the fire, it's so cheerful. I didn't know but that you might be hungry. Thank you, that's very kind of you. But I'm a bit worried about my luggage. You see, all your papers were in... I took the liberty of having your luggage brought up. Allow me. Oh, yes. Thanks. I trust you have kept your coming here a secret. I've followed your instructions implicitly. Excellent, Mr. Enfield. Excellent. And now, if you're not too fatigued, I would like to discuss the lease on Carfax Abbey. Oh, yes. Everything is in order, awaiting your signature. Well, here's the lease. Oh, I hope I've brought enough labels for your luggage. I'm taking with me only 3 boxes. Very well. I have chartered a ship to take us to England. We will be leaving tomorrow evening. Everything will be ready. I hope you will find this comfortable. Thanks. It looks very inviting. Ouch.
it's nothing serious. Just a small cut from that paperclip. It's just a scratch. This is very old wine. I hope you will like it. Aren't you drinking? I never drink. Why? Well, it's delicious. And now I'll leave you. Well, good night. Good night, Mr. Renfield. El 21 de noviembre de 1931, Universal Pictures logró de nuevo lanzar una película exitosa con Frankenstein. La historia trata sobre un científico y su asistente que desenterraron cadáveres con esperanza de reanimarlos con electricidad. El experimento sale mal cuando el asistente de Dr. Frankenstein le da accidentalmente a la criatura un cerebro anormal de un asesino. Frankenstein de 1931 se basó en una obra de 1927 de Peggy Webling, que a su vez se basó en la clásica novela gótica de 1818 de Mary Shelley. Esta película fue muy diferente a la que vimos anteriormente en la clase anterior, en que definitivamente no estaba buscando desapegarse de los elementos de terror de la trama y adentrarse más en la psicología del personaje. Esta adaptación ya sabía que era una película de terror e iba con la intención de agradar a la gente que quería ver una película de terror. La película fue dirigida por James Whale y protagonizada por Boris Karloff como el monstruo de Frankenstein, que fue uno de sus papeles más emblemáticos. Fue un éxito tanto para el público como para los críticos, lo cual garantizó que hubiera múltiples secuelas y junto con Drácula del mismo año se convirtió en una de las películas de terror más famosas de la historia. You too. Yes? Eh? Quite a good scene, isn't it? One man crazy, three very sane spectators. Yes. Just the matches.
diciembre de 1932, el estudio lanzó La momia, protagonizada por Boris Karloff como el monstruo egipcio. La película, basada en un guión original, a diferencia de las que hemos hablado anteriormente, trata sobre una antigua momia egipcia llamada Imhotep, que es descubierta por un equipo de arqueólogos y que, sin darse cuenta, vuelve a la vida a través de un pergamino mágico. El personaje de la momia fue tan popular que generó secuelas y remakes en las próximas décadas, la más reciente siendo apenas en el año 2017. Trying to teach me a lesson in patience, Sir Joseph? Method is everything in archaeology, my boy. We always deal with our finds of the day in order. Well, it seems to me that box we dug up today with the very peculiar gentleman over there is the only find we've made in the past 2 months that'll bring this expedition any medals from the British Museum. We didn't come to dig in Egypt for medals. Much more is learned from studying bits of broken pottery than from all the sensational finds. Our job is to increase the sum of human knowledge of the past, not to satisfy our own curiosity. Well, that's all very true, Sir Joseph, but after all, we're human. And a find like this, well, how can you wait? This is your first trip. I've been out here 10 years, and I'm more curious about that mummy than you are, and even more about that box. Wimple. Yeah? The viscera were not removed. The usual scar made by the embalmer's knife is not there. I guessed as much, Miller. I had a good look at him when I photographed him. Never saw a mummy like that. Neither I imagine as anyone else. Looks as though he died in some sensationally unpleasant manner. The contorted muscles show that he struggled in the bandages. Buried alive. Imhotep, high priest of the temple of the sun at Karnak. Poor old fellow, now what could you have done to make him treat you like that? An execution for treason, I suppose. Sacrilege, more likely. Look. The sacred spells which protect the soul in its journey to the underworld have been chipped off of the coffin. So Imhotep was sentenced to death not only in this world, but in the next. Maybe he got too gay with the Vestal virgins in the temple. Possibly. The priestesses of the temple of Karnak were the daughters of the reigning pharaohs. They were the sacred virgins of Isis. Maybe the answer's in that box we found buried with him. I see I shall get no more work out of you until after it's over. Come on. Let's have the box up there. Oh, the wood's so rotten it'll fall apart at a touch. Whatever it is, it's terribly heavy. Metal. Looks like copper. It's gold. I say, look here. The unbroken seals of the pharaoh Amenophis. Some temple treasure. Death, eternal punishment for anyone who opens this casket in the name of Amun-Ra, the king of the gods. Good heavens, what a terrible curse. Well, let's see what's inside. Wait! You have read the curse. We recognize your mastery of the occult sciences, Miller. But I can't permit your beliefs to interfere with my work. Then why did you send for me this afternoon? As a friend and an expert. Because I saw this find was unique and I wanted your opinion on it. It is providential that you did. Oh, come, Dr. Miller. Surely a few thousand years in the earth would take the mumbo-jumbo off any old curse. Ach, I cannot speak before a boy. Come out under the stars of Egypt. Do not touch that casket.
Go on with your cataloging. We'll open it later. En 1934, Universal Pictures lanzó la exitosa película de terror psicológico The Black Cat, El Gato Negro. Esta, protagonizada por Boris Karloff y Bela Lugosi, fue la primera de 6 películas en las que Universal Pictures emparejó a los 2 actores icónicos. El Gato Negro se convirtió en el mayor éxito de taquilla del año que Universal Pictures había hecho y es considerado por muchos como el que creó y popularizó el subgénero de terror psicológico, haciendo hincapié en la atmósfera, sonidos misteriosos, el lado más oscuro de la psique humana y emociones como el miedo y culpa para expresar sus sustos, algo que antes no se usaba en el género de terror. Aunque se acreditó que la película se basó en el clásico cuento de 1841 de Edgar Allan Poe, la película en realidad tiene poco que ver con la historia de Poe. En la película, los recién casados estadounidenses en Hungaria quedan atrapados en la casa de un sacerdote que adora a Satanás cuando la novia es llevada ahí para recibir ayuda médica después de un accidente de tráfico. La película explotó un repentino interés público en la psiquiatría. And this is the old chart room for the long-range guns. The guns are gone, but the charts are still here. You see, Vetus, I have cared for her tenderly and well. You will find her almost as beautiful as when you last saw her. She died 2 years after the war. How? Of pneumonia. She was never very strong, you know. And the child, our daughter, dead. And why is she like this? Is she not beautiful? I wanted to have her beauty always. I loved her too, Vetus. Lies. All lies, Hjalmar. You killed her. You killed her as I am about to kill you. En abril de 1935 se estrenó La novia de Frankenstein. La película de ciencia ficción y terror fue la primera secuela del éxito de 1931 Frankenstein. Es ampliamente considerada como una de las mejores secuelas en la historia cinematográfica y muchos fanáticos y críticos lo consideran una mejora de la película original. Al igual que con la original, La novia de Frankenstein fue dirigida por James Whale y protagonizada por Boris Karloff como el monstruo. En la película, el Dr. Frankenstein, incitado por un científico aún más loco, crea una compañera para su monstruo, conocido como la novia del monstruo. Esta fue interpretada por Elsa Lanchester. El peinado cónico de la novia con sus rayas blancas en cada lado se ha convertido en un símbolo icónico tanto del personaje como de la película. En julio de 1935, Universal Pictures emparejó de nuevo a Bela Lugosi y Boris Karloff por segunda vez en la tercera película del estudio basada en la obra de Edgar Allan Poe. La película fue El Cuervo. La película en realidad no fue una adaptación directa del clásico poema de 1845, sino que fue inspirado en él. En la película, un cirujano brillante, interpretado por Bela Lugosi,
está obsesionado con el escritor Edgar Allan Poe. Él salva la vida de una bella bailarina, pero se vuelve loco cuando no puede tenerla. Mientras tanto, Boris Karloff interpreta a un asesino fugitivo que huye de la policía. El Cuervo de 1935 contiene temas de tortura, desfiguración y venganza. A la película en realidad no le fue bien en la taquilla durante su lanzamiento e indirectamente condujo a una prohibición temporal de las películas de terror en Inglaterra. En ese momento comenzaba a parecer que el género de terror ya no era económicamente viable, y junto con el estricto código de producción de la época, los cineastas estadounidenses lucharon por hacer trabajos creativos en la pantalla, y el horror finalmente pasó de moda. Rapping at my chamber door. Yes, I've actually built, several of those torture and horror devices that Poe described in his tales. A very curious hobby. It's more than a hobby. I want you should change my face. But I'm not a plastic surgeon, Bateman. He said you could do it. From this come the nerves that control the muscles of the face. If something happens to these nerve ends, it alters your expression. In other words, I, who know what to do with these nerve ends, can make you look any way I choose. Do I look different? Yes. What are you trying to do to me? Torture you. Oh, try to be sane, Volin. I am the sanest man who ever lived. But I will not be tortured. I tear torture out of myself by torturing you. The torture of waiting. Death will be sweet, Judge Thatcher. Do not be alarmed. I have a pleasant surprise for you. Do you mind if I smoke? What are you going to do to Jean? Oh, I have the most delightful plan for her. Things like this can't be done. It's no use, Jeffrey. Look at his eyes. I'll soon be rid of my torture. Rid of it. And I'll be the sanest man who ever lived. Now, I have a pleasant surprise. Bateman. Forever and ever. What a torture. What a delicious torture, Bateman. Greater than Poe. Poe only conceived it. I have done it, Bateman. Poe, you're avenged. You monster. You like to torture. Yes, I like to torture. En la década de 1940, Val Lewton se convirtió en una figura conocida en el inicio de la era del cine de horror B, por hacer películas de bajo presupuesto para RKO Pictures, incluyendo Camina con un zombie en 1943, El robacuerpos en 1945
y La Mujer Pantera en 1942. Esta última es considerada por el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos como cultural, histórica o estéticamente significativa. La trama se centra en una ilustradora de moda serbia en la ciudad de Nueva York que se cree descendiente de una raza de personas que se transforman en panteras cuando se excitan o enojan. DeWitt Bodine escribió el director original, basado en el cuento de Luton de Bagheera, publicado en 1930. Es muy conocido por sus temas de liberación femenina, inclusive para esa época. Además, Luton y su producción son conocidos por inventar la técnica llamada Luton Buzz. El término deriva de la escena en la que Irena sigue a Alice. El público espera que Irena se convierta en una pantera en cualquier momento y ataque. En el punto más tenso, cuando la cámara enfoca el rostro confundido y aterrorizado de Alice, el silencio se rompe por lo que suena como una silbante pantera, pero es solo un autobús que se detiene. Esta técnica se ha usado incansablemente desde entonces. Cualquier escena en la que la tensión se disipa por un simple momento de sobresalto, ya sea ¡bu!, es un Luton Bus, es decir, autobús de Luton. Ollie, you're going to have to solve your problems your own way. I'm going to drink up and go home. I think you'd better go home, too, and make it up with Irena. Alice, you're very swell. That's what makes me dangerous. I'm the new type of other woman. Night, Minnie. Good night. Night, Minnie. Good night. You cold? A cat just walked over my grave. Don't you want me to walk you home? No, thanks. I'm a big girl now, and I'm not afraid. Oh, good night. Good night. Climb on, sister. Are you riding with me or ain't you? You look as if you'd seen a ghost. Did you see it? Ahora hablemos del cine B. Una película B es una película comercial de bajo presupuesto que no es considerada una película de arte. En su uso original, durante la era de oro de Hollywood, el término identificaba con mayor precisión las películas destinadas a la distribución
como la mitad inferior menos publicitada de una doble función, similar a los cassettes que solían tener su lado A y B. Aunque la producción estadounidense de películas destinadas como segunda función, como lado B, paró después de la década de 1950, el término de película B continúa usándose en su sentido más amplio hasta nuestros tiempos. En su uso después de la Edad de Oro, existe cierta ambigüedad en su definición, ya que muchas películas B muestran un alto grado de ingenio artesanal y estético. La mayoría de las películas B representan un género en particular. La película western fue un elemento básico en la Edad de Oro de las películas B, mientras que las películas de ciencia ficción y terror de bajo presupuesto se hicieron más populares en la década de 1950. Las primeras películas B solían ser parte de series en las que la estrella repetidamente interpretaba al mismo personaje, casi siempre con menor duración que los largometrajes pertenecientes al lado A, por así decirlo. Muchos tuvieron un tiempo de ejecución de unos 70 minutos o menos. El término connotaba una percepción general de que las películas B eran inferiores a los titulares más lujosamente presupuestados. Las películas individuales B a menudo eran completamente ignoradas por los críticos. Las películas B, siguiendo a esta era, todavía a veces inspiran múltiples secuelas, pero las series son menos comunes. A medida que aumentó el tiempo de duración promedio de las películas de primera línea, también lo hizo el de las películas B. En su uso actual, el término tiene cierta contradicción, ya que puede indicar una opinión de que cierta película es ya sea una película de género con ambiciones artísticas mínimas o una película viva y enérgica desinhibida por las restricciones impuestas a proyectos más caros y sin la carga de ser una película seria como se le considera al cine independiente. Además, el término también se usa liberalmente para referirse a algunas películas convencionales de mayor presupuesto con contenido con estilo de explotación, generalmente en géneros tradicionalmente asociados con la película B, como el western, la ciencia ficción, el horror. Estas producciones de bajo presupuesto generalmente presentaban a la humanidad superando amenazas como invasiones alienígenas y mutaciones mortales a personas, plantas e insectos. Algunas películas populares de este género incluyen El monstruo de la Laguna Negra en 1954 y La Mancha Voraz en 1958. La década de 1950 también es conocida por las películas de monstruos gigantes. Estas son generalmente películas de desastre que se centran en un grupo de personajes que luchan por sobrevivir a los ataques de uno o más monstruos antagónicos, a menudo gigantes. El monstruo a menudo es creado por una locura de la humanidad, un experimento fallido, los efectos de la radiación o destrucción del hábitat, es decir, es nuestra culpa de los humanos, nosotros somos los antagonistas. El monstruo también puede ser del espacio exterior, o ha estado en la Tierra mucho tiempo sin que nadie lo haya visto o liberado o despertado de tal vez alguna prisión donde se encontraba. En las películas de monstruos, el monstruo suele ser un villano, pero puede ser una metáfora de la destrucción continua de la humanidad. La película de 1953 del estudio de Warner Brothers, La bestia que vino desde las 20.000 brasas, es considerada la película que inició la ola de películas de monstruos de los años 50. I say there are things better left unsolved. Who knows what waits for us in nature's no man's land? Impossible, unbelievable, fantastic. But I tell you, it could happen. It could happen. It could happen. It could happen. Yes, it could happen. For various authorities believe that buried somewhere under the polar ice cap
in a state of suspended animation, are the awesome creatures, the leviathans that roamed the earth at the dawn of time. And under certain conditions, a nuclear explosion could free one from his icy tomb. Then, guided by instinct, the beast would come back to the caverns of the deepest Atlantic where it was spawned. An armored giant, wreaking his prehistoric fury on modern man and his puny machines. Cities would be terrorized by the cruel intruder from the past. Populations crazed and panicked with fear by its destructive force. Granite and steel would crumble. Soldiers and their weapons would be powerless before the onslaught of the beast. The beast. The beast. The beast from 20,000 fathoms. Herald Square, 34th Street, Broadway. Every section of the city is guarded. No one knows where the monster will strike next. Another one, Colonel? No. You know where the radioactive isotope is? No, but if it can be loaded, I can fire it. I'll load it. Just remember one thing. This is the only isotope of its kind this side of Oak Ridge, so you can't miss. I say there are things better left unsolved. Who knows what waits for us in nature's no man's land? Impossible, unbelievable, fantastic. But I tell you, it could happen. It could happen. It could happen. It could happen. Yes, it could happen. For various authorities believe that buried somewhere under the polar ice cap, in a state of suspended animation, are the awesome creatures, the leviathans that roamed the earth at the dawn of time. And under certain conditions, a nuclear explosion could free one from his icy tomb. Then, guided by instinct, the beast would come back to the caverns of the deepest Atlantic where it was spawned. An armored giant, wreaking his prehistoric fury on modern man and his puny machines. Cities would be terrorized by the cruel intruder from the past. Populations crazed and panicked with fear by its destructive force. Granite and steel would crumble. Soldiers and their weapons would be powerless before the onslaught of the beast. The beast. The beast. The beast from 20,000 fathoms. Herald Square, 34th Street, Broadway. Every section of the city is guarded. No one knows where the monster will strike next. Another one, Colonel? No. You know where the radioactive isotope is? No, but if it can be loaded, I can fire it. I'll load it. Just remember one thing. This is the only isotope of its kind this side of Oak Ridge, so you can't miss. Y el concepto de combinar la paranoia nuclear con el género. En la película, una bestia fue despertada de su estado de hibernación por una bomba atómica en el Círculo Polar Ártico. La película de terror y ciencia ficción de 1956, La invasión de los ladrones de cuerpos, trata de una invasión extraterrestre donde los aliens son capaces de reproducir una copia duplicada de reemplazo de cada humano. Se considera que es la película más popular y paranoica de la época dorada del cine de ciencia ficción estadounidense. Pero también tenemos que hacer mención de otros países. La experiencia de Japón con Hiroshima y Nagasaki
dio pie a la creación de Godzilla en 1954 y sus numerosas secuelas. La película está intrínsecamente relacionada con los efectos de la radiación nuclear que habían vivido históricamente. Esto inició la tendencia tokusatsu, conocida como películas de kaiju, un género cinematográfico japonés que presenta monstruos gigantes, generalmente atacando ciudades importantes y enfrentando a los militares y otros monstruos en la batalla. Los cineastas continuaron fusionando elementos de ciencia ficción y horror durante los siguientes años. La Mosca es una película estadounidense de ciencia ficción y terror de 1958 protagonizada por el legendario Vincent Price. La película cuenta la historia de un científico que se transforma en una criatura grotesca después de que una mosca común entra sin ser vista en un transportador molecular con el que estaba experimentando, lo que hace que sus átomos se combinen con los del insecto, lo que produce a un híbrido humano-mosca. Android Delam, un hombre de ciencia, obsesionado con la teleportación. Muchos lo tomarían por un científico loco. Pero él es un tierno padre y un adorable esposo. Sería incapaz de matar una mosca, pero debió haberlo hecho antes de teleportarse a sí mismo. Vincent Price y David Hedison, en una original combinación de horror y ciencia ficción. La mosca de la cabeza blanca en Vader Retro por TCM. Además, en la década de 1950, la televisión había llegado y el mercado teatral estaba cambiando. Los productores y dueños de cine estaban buscando formas nuevas y emocionantes y atractivas de mantener el público en los cines. Así es como los directores y productores de Hollywood encontraron amplias oportunidades para la explotación de la audiencia a través de trucos. Como habíamos visto en la primera clase, el cine tiende a usar trucos para explorar los límites de lo que permite el medio. Los años de 1952 a 1954 se consideraron la edad dorada de las películas de 3D. Bastante corta, ¿verdad? En una película estereoscópica tridimensional, se engaña al cerebro de la audiencia para que crea que las imágenes proyectadas en una pantalla plana de cine cobran vida en una gloria tridimensional. De esta manera se mejora el factor de miedo del público. Aquellos que vinieron a ver una película en 3D dentro de un cine recibieron las familiares gafas de 3D desechables de cartón, esas que son rojas de un lado y azules del otro, las cuales les permitían ver a las imágenes cobrar vida de una forma que era casi como esas funciones donde mostraban a un tren y la audiencia pensaba que de verdad había un tren ahí. En abril de 1953, Warner Bros. Presentó el thriller de terror Casa de Cera, la primera caracterizada en 3D con sonido estereofónico. La película, protagonizada por Vincent Price, cuenta la historia de un escultor desfigurado que vuelve a llenar su museo de cera destruido, asesinando personas y usando sus cadáveres cubiertos de cera como modelos. Cabe hacer un apartado para mencionar que en la televisión, la serie de antología de The Twilight Zone, que corrió de 1959 a 1964, se convirtió en un elemento clásico de la ficción de terror. Cada episodio presentó una historia independiente en la que los personajes se encontraron lidiando con eventos a menudo inquietantes o inusuales, una experiencia que se describe como entrar a la zona crepuscular. Aunque predominantemente de ciencia ficción, los eventos paranormales inclinaron al espectáculo hacia la fantasía y el horror.
La frase Twilight Zone se usa hoy para describir experiencias surrealistas. Bueno, esto es todo por hoy. En la siguiente clase vamos a cubrir las décadas de 1960 a 1970, con el inicio del subgénero de slashers, la transición del cine de terror clásico a moderno y el regreso del cine B en el terror moderno. En esta ocasión, la película que dejo para suplementar esta lección es Drácula, de 1931. La película que abrió una nueva era para tanto Universal Pictures como para el género de terror comercial. Me parece que es una película muy importante, no solo en sí la película, sino que además pueden comparar esta película con Nosferatu que vimos en la lección anterior. Pueden ver qué tan diferente es a pesar de que están basados en la misma novela, básicamente. Y pueden comparar cómo ambas versiones se comparan con el vampiro moderno. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Gracias por su atención.